que comentes un poco de los haters de The Warning. Dicen que son exitosas por el dinero y los contactos que tienen. Sí. No hay mucho que decir al respecto. A ver, es gente que no sabe lo que está diciendo, para empezar. Yo leí ya que el padre de ellas era productor de Ellen DeGeneres. Ay, sí, no. Mira, tú puedes tener todo el dinero del mundo y todos los contactos del mundo. Puedes ser la nuera del presidente de los Estados Unidos, como la esposa de uno de los hijos, ahora no me acuerdo cuál, el más tonto. Y mira que los dos son tontos. Uno es DJ TJ y el otro es, no me acuerdo, el trumpito bobo. Su mujer acaba de sacar un disco. Si la gente lo oye, más apoyo no puedes tener, eres la vicepresidenta del Comité Republicano Nacional, tienes al presidente, tienes todo el dinero del mundo, y el disco es horroroso. Y se le ha puesto a la gente sin decirle quién es, gente que oye música y dice, esto es espantoso, esto es malísimo, oye, ¿esto qué es? Es el nuevo disco de Taylor Swift, no puede ser. No, ¿pero qué le pasó? Se lastimó la garganta, ya no sabe cantar. No, mira. Hay muchos que tienen dinero y tienen apoyos. No creo que tengan especial dinero The Warning, creo que nunca lo han tenido, creo que es una familia de clase media alta, punto. Pero si yo oigo 100 bandas y las oigo a ellas, me llaman la atención por su música. Como me ha pasado con The Sixers, que son más bien pobres, refugiadas de la guerra de Ucrania, y que su último álbum es una joya. O como me pasa con una cantante de blues que les prometo que dentro de 10 años va a estar en los Grammys, Evan Nicole Bell, que me dice, hay muchas gracias, siempre que le digo cosas, hay muchas gracias, digo, no chica, es que sé de música. Y lo tienes todo, y acaba de presentar su nuevo disco hace 4 días, hoy subió el vídeo de la presentación, del bis que hizo al final de su presentación, y le dije, esto es algo que no sabía de ti, porque yo lo había visto en lo que subí a YouTube. Lo tienes, la presencia escénica, las actitudes, las expresiones faciales, la conexión con el público. Vamos, tienes todo, no pares. Ay, muchas gracias. No he fallado en las bandas que yo recomiendo, ¿eh? No he fallado cuando he dicho, esta banda va a sonar. Larkin Poe acaba de ganar el Grammy, el mejor disco de blues contemporáneo. Molly Tuttle acaba de ganar el disco, el Grammy, el mejor disco de bluegrass contemporáneo. Y Molly Tuttle la empecé a ver cuando tenía 13 años y tocaba la guitarrita. Decía, ya tocaba la guitarra como Dios. El que odia va a odiar. No lo puedes parar. No le hagas caso. No le hagas caso. No puedes sustituir el talento con dinero, con contactos. Necesitas a los contactos, por supuesto. Es un negocio. Pues contactos los tienen todos tienen su equipo de producción y todos tienen su diseñador de logotipos y todos tienen sus productores y todos, cualquier banda, por pequeña que sea, cuando empieza a despuntar, tiene ese equipo a su alrededor y es el equipo que va y conecta con otras bandas. Oye, ¿por qué no invítenlas a este festival o invítenlos a este festival? O, oye, ¿por qué no quieres que te abran la gira? No, que me abran 3, es que no las conozco. No, pues no importa. Tú te va a convenir. Es un negocio también. Cuando tienes a Lizzie Hale enloquecida con ella, cuando tienes al guitarrista de Metallica enloquecido con ellas, cuando tienes al cantante de Disturbed enloquecido con ellas, eso no se lo han comprado a nadie. Eso no se lo han comprado. Si el cantante de Disturbed, ¿qué le vas a decir? Si ya fue, ya vino, volvió a ir y ya regresó, está aburrido de ir y venir. Y dice que son monstruosas. Punto. Los haters se cuezan en su jugo. ¿Quién les hace caso? Vámonos.